Omega Pro family, hello. Hope each and every Familia Omega Pro, hola a cada uno de ustedes. Espero estén bien. Qué día tan asombroso y qué oportunidad tan grande de estar con ustedes en esta llamada. Tenemos una de las llamadas más importantes, una de las reuniones más importantes del año. Ahora, le hemos prometido a todos estar ahí para ustedes cuando se trata de educarse, cuando se trata de prepararse como humano, mejorar como empresarios y también cuando queremos mejorar como líderes. El día de hoy tenemos a un especial invitado que les va a enseñar cómo mejorar como líderes. No solo líderes en negocios, sino también líderes en la vida. Somos afortunados de tenerlo en la llamada con nosotros el día de hoy. Primero que todo, vamos a escuchar durante 60 minutos y enseñar a liderar. Aparte de eso, hemos pedido en nuestros canales de redes sociales que ustedes nos envíen sus preguntas, aquellas preguntas que quieren responder, que quieren extenderle a nuestro presentador. Yo he seleccionado una serie de preguntas interesantes que después revisaré al final de los 60 minutos con nuestro presentador especial. Luego él responderá sus consultas y sin más que agregar, quiero entrar en detalle lo antes posible. Este caballero una vez dijo, vive para aprender y verdaderamente vas a aprender a vivir. Es el número uno mejor vendedor autor del New York Times. Ha vendido más de 26 millones de libros en distintos idiomas a nivel mundial. Principal líder de la empresarial de la Asociación de Empresarios Estadounidenses, líder mundial. Bienvenido a la llamada por primera vez en nuestra llamada de Omega Pro, John Maxwell. John, ¿puedes escucharme? Permitan unos segundos, damas y caballeros, que ya casi nos conectamos. Mientras tanto, mientras John se une, hablemos acerca de algunas de las preguntas que ustedes me han enviado. Voy a leerlas en alto. Muchos de ustedes querían saber cuáles son las características que un líder debe tener. Como sabrán, en nuestra industria, especialmente en el mercadeo de redes, ser líder es esencial. Tan pronto uno reúne un equipo, no importa si sea de 2 o de 20.000 personas, uno debe actuar como líder y aprender cuáles son las destrezas. Hablaremos acerca de cuáles son las características que debemos tener como líder. Verifico nuevamente si tenemos a John en la llamada. John, ¿me puedes escuchar? Parece que hay una leve dificultad. Lo veo como co-host, como coanfitrión. Parece que está con nosotros. Bien, les presento a John Maxwell, a la familia Omega Pro. Bienvenido una vez más. Gracias. Nuevamente, yo estoy muy emocionado de estar con ustedes en Omega Pro. Felicidades por el éxito que han logrado. Están haciendo una diferencia para sus propias vidas, pero también para muchas otras personas. Cuando pienso en las miles de personas a las que me dirijo, ustedes se dirigen a decenas de miles. Ese número o ese volumen de influencia realmente tiene un poder expansivo. Por eso he querido estar con ustedes. Yo soy John y considérenme su amigo. Voy a comprometerme con ustedes durante la próxima hora para agregar valor a su experiencia como líder, a su éxito y ayudarle a lograr su potencial máximo. Durante 15 años he enseñado que todo sube y baja. Eso sobre el liderazgo, esa es la afirmación, el
pensamiento que me llegó a enseñarle a líderes y a escritores a mejorar como líderes y me llevó a dedicarle mi vida a ayudarle a otros a ser mejores líderes. Cuando piensan en esa oración, todo puede subir o bajar, pero el liderazgo, en el liderazgo, se reconoce la necesidad de liderar bien. Cuando hay liderazgo positivo, o ¿qué es lo que lo causa? Tu liderazgo mejora cuando tus habilidades como líder mejoran y cuando tienes buenos valores de liderazgo. No puedes sustituir uno con el otro o por el otro. Algunos tienen buenas habilidades, pero no tienen buenos valores. Por ende, manipulan a las personas y toman ventaja de otros. Yo sé de gente que tiene buenos valores, pero no tienen habilidades de liderazgo y pueden ser un buen amigo, pero uno no los va a querer seguir como líderes. Cuando uno entiende que si se es buen líder con buenas habilidades y valores, uno hace una buena labor. En mi libro, La 21 leyes sobre liderazgo, hablo acerca de qué tan bien uno lidere determina qué tanto uno tiene éxito. El día de hoy quiero hablarles acerca de alcanzar su potencial como líder. De hecho, el título de la lección es el potencial como pregunta, una pregunta potencial. Y se las daré, pero antes de eso quiero darles o contarles más bien una historia. Hace 50 años, escuché a Earl Nightingale decir que si él pasara una hora al día, o si uno pasara más bien una hora al día durante 5 años, sobre el mismo tema, o tocando el mismo tema, una hora al día durante 5 años, sobre el mismo tema, él dijo que uno sería experto en cualquier tema con el que uno se comprometa, practicar o aprender. Y yo pensé en el liderazgo y me dije que quería ser un experto en liderazgo y comprometí una hora de mi día, un día, todos los días, en el tema de liderazgo y desarrollo. Así es que leí libros, formulé preguntas, hice prácticas, hablé con personas que trabajan en liderazgo, busqué experiencias vinculadas al liderazgo y seguía pensando en el hecho que el señor Nightingale decía que en 5 años podría hacerme un experto en liderazgo. Así es que inicié todo este recorrido tratando de lograr mi potencial máximo. Empecé pensando que me tomaría 5 años ser un experto en liderazgo, pero yo estaba pensando en función del tiempo. Luego de que pasaron los 5 años, 5, 4, 3, estaba haciendo una especie de conteo. Y la razón es porque Nightingale dijo que en 5 años me haría un experto. Seguía preguntándome la pregunta todos los días, en lo que practicaba y estudiaba liderazgo y hablaba con líderes. ¿Cuánto me tomará? ¿Cuánto toma? Él dijo 5 años. Yo he completado un año, así es que pues me quedan 4, pero ¿cuánto tomará? ¿Cuánto es que toma? A mediados del camino, en esos 5 años, yo dejé de hacerme la pregunta, ¿cuánto tiempo me tomará? Y encontré otra pregunta. Antes de responder a esa pregunta, o antes de darles esa pregunta, mejor dicho, antes de dejar de preguntar cuánto tiempo me va a tomar, dejé de enfocarme en un cronograma de tiempo, en el tiempo de manera lineal. Me di cuenta a mediados del proceso de que era mejor líder y que había adquirido generar influencia y que había gente siguiéndome y escuchándome. Tenía la capacidad de llevar a personas de un punto A a un punto B y mis habilidades de liderazgo estaban mejorando. Y algo emocionante, notable en todo esto era que dejé de preguntar cuánto tiempo me tomará, porque ya no estoy pensando en función del tiempo con una fecha de corte. Empecé a hacer otra pregunta. Esta nueva pregunta yo la denominé la pregunta sobre el potencial. Esta pregunta yo me la hago durante los últimos 50 años. En un inicio me preguntaba cuánto tiempo me va a tomar. Pero mi vida empezó a cambiar y me empecé a transformar. Me hice un mejor líder. Mis habilidades de liderazgo fueron creciendo y dejé de hacerme la pregunta cuánto tiempo va a tomar y empecé a hacer la pregunta ¿qué tan lejos
puedo llegar? Y esa es la pregunta sobre el potencial. ¿Qué tan lejos puede llegar usted? ¿Qué tan lejos puedo llegar yo? Ahora, permítanme decir que al final de mis 5 años, no me hice un experto en liderazgo del todo. Creo que el señor Nightingale me hizo una trampa, me engañó, me llevó a hacer un hábito para mejorar mis habilidades como líder, pero no me hizo un líder a los 5 años y reconozco que en la actualidad todavía no soy el mejor del mundo. Entre más uno sabe, uno más reconoce que hay tanto que no sabe. Entre más aprendes, más te das cuenta que no eres un experto. Yo sigo creciendo, yo sigo ascendiendo, escalando y sigo en este recorrido, sigo haciéndome la pregunta, ¿qué tan lejos puedo llegar? Y esa es la pregunta que usaré durante mi plática. Yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta continuamente. Mi papá era un gran líder. Un día almorzábamos, él tenía 95 años, todavía trabajaba a tiempo completo. Durante el almuerzo me mira y me dice, John, yo creo que mis mejores días todavía están por delante. Ahora piensen en lo que dice. Él tiene 95 años y él cree que sus mejores días todavía están en el futuro. Yo sé de gente que tiene 25 que no puede decirlo o no lo siente. Ahora, ¿cómo podría mi papá decir una afirmación como esa? Un hombre de 95 años, haciéndose la pregunta y respondiéndose a sí mismo, yo creo que mis mejores días están por delante. ¿Por qué diría eso? Ahora les comparto un secreto respecto a la pregunta del potencial, de qué tanto puedo avanzar. Mi padre se dio cuenta que para él, y esto no es verdadero para todo el mundo, puede que no sea cierto para ustedes, para él se dio cuenta que no hay una línea, una meta final, una línea final. No hay una marca de 5 años o una, un hito o meta final. Él se daba cuenta que su vida seguía desarrollándose y él seguía creciendo. Esa conversación me llevó a querer colocarla en uno de mis libros. Tengo un gran número de libros, tengo varias docenas. Todavía quiero escribir más, pero quiero escribir uno en el futuro que se titule ¿Existe una meta final? Para algunas personas sí lo hay. Ellas dicen, cuando llegue a generar X cantidad de dinero, ya no seguiré esa actividad. O cuando tenga X cantidad de cosas en mi vida, ya dejaré de hacer alguna actividad. Las personas tienen lo que yo denomino metas finales autoimpuestas. Si usted establece una fecha, un lugar y un momento en el cual usted ya está terminado, ¿reconoce usted que si usted cruza una de sus metas finales autoimpuestas, una vez que la cruce, estás acabado? ¿Existe algo emocionante al respecto? Yo he visto a muchísimas personas con un potencial increíble que no se hicieron la pregunta sobre el potencial. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Y se hacían la pregunta que yo hacía en un inicio. ¿Cuánto es que me tomará todo esto? Y esa no es la pregunta correcta. Si usted se queda ahí, no va a llegar ni cerca del potencial que puede tener. Durante 50 años yo me he preguntado qué tan lejos puedo llegar y todavía no sé la respuesta porque todavía no he llegado. No hay una meta final para mí. Sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo emocionado con lo que hago, sigo en nuevos emprendimientos. No hay una meta final. No quiero autoimponer una y luego acabarme. Quiero vivir hasta el día de mi muerte y no confundirme entre ambas cosas, entre ambas realidades. Cuando yo doy un discurso como este y tengo la oportunidad de estar con tantas personas que tienen un potencial ilimitado, trato de ser práctico con ustedes.
Trato de darles ejercicios prácticos, nociones de mi experiencia de vida que les pueda ayudar a ustedes a continuamente hacerse la pregunta, ¿qué tan lejos puedo llegar? Ahora, prepárense porque vamos a atravesar un recorrido de aprendizaje. Miren a la persona que tienen a su alrededor y díganle que tomen buenos apuntes porque van a aprender algo importante en este momento. Eso es lo que va a suceder. Yo anoté las cosas que yo hago que me permiten seguir creciendo, seguir avanzando, seguir estirándome, seguir viajando y continuar desarrollándome en este recorrido. Cosas que me han ayudado a mejorar mis posibilidades le podrán ayudar a usted también. No en un orden específico, la primera acción o costumbre que yo he realizado, que practico durante los últimos años, me permite continuamente analizar el hecho de qué tan lejos puedo llegar. Y repito que no sé responder a esa pregunta. Solo sé que me sigo preguntando si puedo ir más lejos de lo que llegué el día de hoy. Eso es lo único que sé a ciencia cierta. Desconozco qué tan lejos puedo llegar. Durante mi plática quiero que ustedes se sigan haciendo la misma pregunta. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Y les prometo que si se comprometen a las prácticas que les voy a compartir, van a llegar más lejos de lo que puedan imaginar en sus vidas. Van a ir más alto de lo que han podido soñar. Se los prometo. Esto funciona y la razón por la que yo sé que funciona es porque durante 50 años me he hecho la pregunta sobre el potencial, sobre mi potencial. Y durante 50 años sigo preguntándome qué tan lejos puedo llegar y no he llegado todavía. Sigo creciendo, sigo aprendiendo y sigo desarrollándome. Se las comparto. Número uno, sigo creciendo, sigo viajando, sigo aprendiendo, sigo desarrollándome porque estoy consciente de lo que denomino los tres pilares del potencial. Su potencial y mi potencial se apoya en tres pilares y estos tres pilares determinan qué tan fuertes somos y qué tan sólida es nuestra base o la base que estamos construyendo para realizar nuestros sueños. Hace varios años escribí un libro que se titula Sin Límites y los pilares que respaldan el potencial están contenidos. Es mucho más largo, pero están contenidos estos principios y son los siguientes: conciencia, fortaleza y decisión. Si yo aumento mi conciencia y desarrollo mis fortalezas y tomo las decisiones correctas, la pregunta de qué tan lejos puedo llegar, me la podré seguir haciendo para siempre, porque nunca llegaré a ese destino. Cuando hablo acerca de ustedes, que ustedes crezcan en cuanto a su conciencia, en uno de mis libros enseño que no podemos crecer si no nos conocemos a nosotros mismos. Es una limitante. Debo saber o estar muy consciente de mis debilidades, cosas que no hago bien, aquellas cosas en las que estoy sesgado y me limitan. Lo he visto en mi trabajo de mentoría con muchas personas. Estoy totalmente consciente del hecho que su falta de autoconciencia, su falta de lo que no hacen bien, continuamente les impide y les retrae. Hay que tener conciencia. A veces las personas a nuestro alrededor nos indican cuáles son nuestras debilidades, cuáles son mis sesgos. Me los han revelado, me los han dicho mis amigos. Y si ellos no hubieran entrado en mi vida, yo todavía no estaría consciente todavía probablemente. La gente habla acerca de autoconciencia y me llama la atención, pero su autoconciencia y la mía depende de que otra persona entre en nuestra vida que nos quiere, que nos quiere tanto y está dispuesto a ayudarnos a identificar nuestros sesgos y a entender cómo mejorar incluso nuestras áreas débiles. Ahora en cuanto a nuestras fortalezas.
poder desarrollar nuestras fortalezas, ya que hay 3 o 4 habilidades y fortalezas que ustedes tienen que son sus puntos fuertes y deben desarrollarlos. Al desarrollar esas fortalezas, mejorarán ustedes mismos. Usted desarrolla su potencial fortaleciendo eh, sus virtudes y no sus debilidades. Hay que conocer sus debilidades para ayudar a otros a que te cubran en esas áreas o te apoyen. Pero quieres desarrollar tus fortalezas y tus virtudes. Tienes que, evidentemente, también tomar las decisiones correctas. Al final del día, la decisión que usted tome le hace quien es. Las decisiones son sumamente esenciales. Hacerme la pregunta sobre el potencial, ¿qué tan lejos puedo llegar? Continuamente estoy haciéndome consciente, haciéndome anuente de mis debilidades y de que debo desarrollar mis fortalezas y que debo tomar las decisiones correctas. Lo segundo que quiero compartir con ustedes que me ayuda a mí a seguir ascendiendo, escalando, creciendo, expandiendo, es que continuamente invierto en mi crecimiento personal. Y el resultado de continuamente desarrollarme personalmente, crezco a diario. El motivo se debe a que soy muy intencional y esto lo voy a desarrollar. Cuando tenía, cuando estaba en mis 20, conocí a Kurt Kentmeyer y él me preguntó cuál era mi plan para crecimiento personal y desarrollo y en ese entonces no lo tenía, era muy joven. No tenía idea que debía tenerlo. No había escuchado de alguien más que lo tuviera. Ese día, Kurt Kentmeyer compartió conmigo que el desarrollo, el crecimiento no es automático, que uno no mejora automáticamente. Si uno quiere crecer en la vida, hay que tener intención, hay que ser intencional respecto a su propio crecimiento y eso fue asombroso para mí. De hecho, recuerdo en ese desayuno, él lo recuerdo mirándome, me dijo, hacerte viejo, eso es automático, pero mejorar, eso no es automático. Tienes que ser intencional. Me fui a mis amigos y les hice la pregunta, ¿tienen ustedes un plan de crecimiento personal? A los 4 o 5 meses le habré preguntado a 250 de mis amigos y ninguno de ellos tenía un plan de desarrollo personal. De repente me di cuenta que nadie enseña que hay que ser intencional respecto a desarrollarnos y crecer como individuos. No es automático, solo porque vamos a trabajar no quiere decir que mejoramos en nuestras labores. Hay que ser intencional. Luego me hice la pregunta, si yo realmente quiero crecer y quiero que esto sea una realidad, ¿en qué áreas debo crecer? ¿En qué áreas podré crecer que me permita ser exitoso? Esto tomó mucho tiempo. Estoy haciendo un resumen para ustedes para cortar la historia. Yo llegué a la conclusión de que necesitaba crecer en 5 áreas, que necesitaba ser muy intencional en estas áreas y en desarrollarme con respecto a ellas. Se las compartiré en breve, pero quiero que entiendan que su objetivo no debe ser el de solo crecer, sino crecer en cosas cotidianas, que son esenciales, que nos acercan al éxito. Mi aumento de conocimiento no necesariamente puede aumentar mis probabilidades de tener éxito. Yo tengo que poder mejorar en aquellas cosas que realmente cuentan. En ese entonces tenía 20 años y me hacía la pregunta, ¿en cuáles son las áreas que realmente cuentan? ¿Qué áreas tengo que desarrollar en mi vida que puedan garantizar que tenga éxito? Y luego me hice una pregunta aún más profunda y aquí encajan ustedes muy bien también. ¿En qué áreas deben crecer las personas a quien les voy a escribir y con las que voy a trabajar para ser exitosos? Con el paso del tiempo yo desarrollé estos 5 puntos. Me hice muy intencional en mis comunicaciones. Dije, tengo que aprender a hablar y comunicarme mucho mejor. Es esencial para nuestro éxito y de hecho Warren Buffett lo ha dicho, es el ingrediente más importante de una persona exitosa, su capacidad de comunicarse. ¿Qué hacemos como líderes?
Siempre estamos comunicando una visión. Hay que comunicar valores. Hay que comunicar los principios de nuestra vida y deben ser sólidos. Debemos conectarnos con gente continuamente y decidí que iba a desarrollarme y a crecer continuamente y a forjar mis habilidades como orador y como comunicador, como presentador y como escritor. Eso se hizo una prioridad y se hizo algo esencial en mi vida. Y todo eso fue en el área del liderazgo, en vista de que todo surge y cae dependiendo del liderazgo. Yo inmediatamente me di cuenta de que iba a tener que mejorar en convertirme un mejor líder y practiqué el liderazgo todos los días. Dediqué una vida entera a practicar el liderazgo. Todavía lo estoy haciendo, todavía aprendo, todavía escribo libros sobre liderazgo, pero yo sabía que eso era esencial para mi éxito. Tercer área, equipar a otras personas, desarrollar equipos, porque yo sabía que si yo iba a ser altamente exitoso, no iba a depender de lo que yo pudiese hacer, sino del equipo que yo pudiese desarrollar para que ellos me ayudaran. En otras palabras, si yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, voy a agregar a mi éxito, pero si yo logro capacitar personas, desarrollar equipos y que ellos dependan también en la visión, porque la visión no va a ser sobre mí, sino de nosotros. Y vamos a poder hacer esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy de agregar, llevo a complementar mi éxito. Y dije, bien, voy a ser intencional en lo que estoy haciendo, voy a aprender cómo equipar, capacitar, desarrollar, armar equipos. Entonces dije, y también, si yo voy a tener éxito, yo tengo que continuamente seleccionar y elegir el tener la actitud correcta. Porque es cierto, cómo nosotros vemos las cosas es como las hacemos. Y la perspectiva, la actitud son muy esenciales, son la médula del éxito personal. Es lo que yo llamo la diferencia. Yo me voy a comprometer a intencionalmente ir cultivando una actitud y relaciones. La gente no va a seguirle a usted a menos que estén con usted. Y yo decidí que iba a tener que ser un buen conector, relacionarme bien con otras personas. Entonces, aprendí habilidades de comunicación con la gente. Estos son las esencias de todos los días. Lo son. 50 años. Intencionalmente he estado trabajando en mi capacidad de comunicación, mi liderazgo, mi capacidad de equipar, mi actitud y en mis relaciones. ¿Y por qué? Porque esas 5 áreas, más que cosa alguna, van a determinar mi éxito y por eso es que yo las llamo las esenciales, las esencias de todos los días. ¿Qué quiere decir? Todos los días yo crezco, me cultivo con esas 5 áreas. Aprender, crecer, quizá no le traiga éxito, a menos que usted priorice ese crecimiento y que usted sea intencional en lograr esas cosas que le van a brindar un retorno sobre su inversión. Yo me volví una persona intencional con esas esencias, pero también comencé a hacer preguntas y descubrí que al hacer preguntas iba a ser una herramienta de crecimiento que me iba a permitir aprender tanto. Yo escribí un libro hace unos años que dice, los grandes líderes preguntan grandes preguntas. Son las preguntas que usted necesita hacerse a sí mismo. También debe hacerlas a otros, porque así es como aprendemos. Es la llave, la clave a nuestro conocimiento y a nuestro aprendizaje, y es esencial. Por ejemplo, yo hago cosas prácticas. Tengo lo que llamo un almuerzo de aprendizaje. Ayer tuve uno casualmente, y sí, fue genial. Un almuerzo es llevarse a alguien. Yo le compro el almuerzo. Yo ni siquiera como, pero le hago 7 preguntas. No tengo tiempo para comer. Me siento con esa persona y la razón por la que estoy comiendo con ellos es porque ellos son más grandes, mejores, más rápidos, son más inteligentes, más experimentados que yo. Y yo sé que si yo les hago estas 7 preguntas, yo voy a aprender cosas que me van a ayudar a mejorar mi vida y me van a permitir crecer con intención y ampliar mi potencial. Recuerden que el asunto del potencial es qué tan lejos puedo llegar. Esa es la pregunta que hago sobre ustedes ahora mismo. ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos pueden llegar? Yo no lo sé. Y ustedes tampoco lo saben.
La única gente que sabe, conoce la respuesta a eso, son las personas que se impusieron su meta. La línea final, ya se la pusieron. Yo voy a crecer hasta aquí, ya después me rindo. Pero ese no es lo que uno debe hacer. La pregunta potencial es, ¿dónde está la línea final? La pregunta es, ¿a qué tan lejos puede usted llegar? Entonces yo le hago preguntas a esas personas que almuerzan conmigo durante ese almuerzo de aprendizaje, Learning Lunch. Son preguntas que cambian la vida y se las voy a regalar porque son prácticas y yo les insto a que hagan eso todos los meses. Gente, busca una persona que sea más inteligente, más rápida, que sea mejor. Hagan las preguntas. La pregunta número uno, ¿cuál es la lección más importante que usted ha aprendido en su vida? Yo siempre inicio con esa. Y yo he aprendido tanto de las respuestas que me dan, las lecciones que ellos han aprendido. La segunda pregunta, ¿qué estás aprendiendo ahora mismo? Es una pregunta sumamente importante. Cuando yo hago esa pregunta, yo muy rápidamente averiguo si la persona con quien estoy sentado está creciendo todavía. A veces dicen, no, ¿qué estoy aprendiendo ahora mismo? Y son apasionados sobre una cosa y me lo cuentan y eso lleva a la otra. Y a propósito, si estás aprendiendo ahora mismo algo que te apasiona porque es nuevo, es fresco, y hay momentos cuando yo hago la pregunta y yo me doy cuenta que están buscando, buscando, pensando, a ver, bueno, hace 4 años ya aprendí, pero ahora mismo como que no. Y esa pregunta yo voy descubriendo muy rápidamente si están creciendo. Si están creciendo, son apasionados. Si no están creciendo, entonces la pregunta pues no ayuda y no tiene respuesta. Pregunta número 3. ¿Cómo te ha cambiado el fracaso? Pregunta de cambio de vida. Cada vez que yo hago esa pregunta, yo escucho cosas sobre cómo hacer que el fracaso sea su amigo, cómo permitir que un fracaso sea un activo en vez de una pérdida. Pregunta número 4. ¿A quién conoce usted que yo debiera conocer? Esa pregunta ya es de más creación de redes, ¿no? Y eso me ha llevado a algunas de las personas más importantes de todo el mundo, solo porque le pregunté a alguien, ¿a quién conoce usted que yo debiese conocer? La pregunta número 5, ¿qué estás leyendo que yo debiese leer? Y cuando me dicen algo que están leyendo, yo digo, bueno, ahora, ¿por qué tú crees que yo debo leer eso? ¿Cómo le ayudó a usted? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Y de esa pregunta surge, ahí es donde yo compro mis libros. Yo no voy a una librería, yo le pregunto a los líderes qué están leyendo y les pregunto cómo te ha ayudado esto. Y esa es la fuente de los títulos de los libros que yo quiero leer. Pregunta número 6. ¿Qué has hecho tú que yo debiese hacer? Ahora estoy buscando experiencias. Cuéntame, ¿qué has hecho? Que si yo lo hiciera, me ayudaría y mejoraría mi vida. Cuando yo tenía 27, conocí a Lauren Woodrum y me dijo, yo he visitado todas las bibliotecas presidenciales en los Estados Unidos. Y yo dije, vaya, vaya, mira, a mí me encanta el liderazgo y amo la historia. Y eso tiene las dos cosas, ¿verdad? Ahí en esas bibliotecas. Y yo hice el compromiso, mi esposa Margaret y yo hemos visitado todas las bibliotecas presenciales en Estados Unidos. Y hay muchas, y algunas de ellas las hemos visitado hasta 3 veces. Y todo surgió por esa pregunta. Pregunta número 7, ¿cómo te puedo servir? Y esa pregunta yo la hago porque ellos han sido tan gentiles conmigo, me han regalado 1 hora y media de almuerzo y han contestado mis preguntas. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para servirte? Y yo he hecho esa pregunta y a veces me han dicho, bueno, yo sé cómo puedes hacer esto. ¿Quieres que hagamos tal cosa? ¿Puedes hacer esto? Y he iniciado alianzas, sociedades. Entonces, esas son las 7 preguntas. ¿Y cómo crezco intencionalmente? ¿Cómo me desarrollo? Es que yo soy intencional en enfocarme en las esenciales de todos los días. Ya les dije las 5. Y entonces las 7 preguntas del Learning Lunch, del almuerzo de aprendizaje. Y entonces, ¿qué les puedo enseñar para el próximo día? Para el crecimiento personal y el desarrollo. Porque eso me permite contestar esa pregunta sobre mi potencial. ¿Qué tan lejos puedes llegar? Les brindo una otra práctica que me ayuda y que me amplía, me expande, me hace crecer. Yo maximizo mi mentoría, mentoring. Yo he tenido gran bendición, increíble,
increíbles mentores en mi vida. Algunos de ellos han estado allí por mucho tiempo, otros solamente han estado por una temporada, pero han sido cientos de hombres y mujeres quienes me han llevado a ser quien yo soy el día de hoy. Y son tan importantes porque son personas que se tomaron el tiempo para enseñarme, mostrarme, llevarme, eh, que yo les importaba lo suficiente como para yo desarrollarme y convertirme en una mejor persona. Y vamos a hablar ahora de cómo maximizar su mentoría, porque todo el mundo sabe lo que es mentoría. Todos ustedes probablemente tienen mentores. La pregunta no es si tiene mentor, la pregunta es, ¿lo maximiza usted? Porque yo he descubierto que en más de 50 años de tener mentores, al inicio yo no maximizaba mi mentoría. Hoy soy profesional en esto, pero bueno, porque tengo mucha experiencia en esto. Permítanme regalarles dos palabras. Son los que yo llamo los postalibros. Si usted escribe estas dos palabras, usted va a comenzar a entender la esencia de lo que yo les quiero enseñar. La primera palabra, preparación. La segunda es acción. Comencemos con preparación. Hablemos sobre estar preparado antes de tener una sesión de mentoría. Estaba yo en un almuerzo de aprendizaje, un learning lunch, con un líder en Orlando, en Florida, y le hice la pregunta, ¿quién conoce usted que debo yo conocer? Y me dice, bueno, yo conozco a John Woodman y usted debiera conocer a ese hombre. Cuando él dijo John Wooden, inmediatamente en Estados Unidos, todo el mundo sabe que él es el coach de universidad en la historia de los deportes universidades. Y él tenía un equipo de básquetbol que ganó 10 campeonatos. A él se le conoce como un hombre sabio, un profesor, un mentor para muchos. Y cuando mi amigo me dice, yo conozco a John Wooden, tienes que conocerlo. Y yo le dije, ¿tú puedes organizar que yo lo conozca? Y me dice, sí. Y literalmente en 4 semanas estaba yo volando hacia Los Ángeles para pasar una hora. Un desayuno era con ese profesor, mentor, maestro, John Wooden. Ahora, yo quiero hacer lo mejor de esa práctica, esa hora que tenía. Bueno, primero que todo, que él había escrito 5 libros. Así es que en ese mes que yo tenía para prepararme, me leí los 5 libros y los fui rayando, poniéndole líneas debajo de lo importante. Y yo encontraba cosas en sus libros que me iban a obligar a hacer preguntas y yo escribía las preguntas. Para cuando yo estaba en ese avión en camino a Los Ángeles, literalmente tenía una libreta de esa legal de 5 páginas llenas de preguntas para hacerle a John Wooden. Y yo sabía que nada más teníamos una hora, que solo es una hora, yo lo sé, ya entendí. ¿Cuántas preguntas puedes hacer en una hora? Ciertamente no hay 5 páginas, ¿no? Pero recuerden que les dije preparación y no se olviden de lo que estoy a punto de decirles. Mi meta no era tener una sesión de desayuno con John Wooden. Mi meta era estar tan preparado que él inmediatamente se diera cuenta de que yo no soy una persona normal que viene a buscarlo para que mentoría, sino que yo decidí aprender todo lo que la otra gente quiere. Mi hambre de conocimiento, la energía que yo tengo es mayor. Yo voy a prepararme. Jack le llama esto salir corriendo. Yo voy a quitarme, voy a salir corriendo. Él tiene una fila larguísima de gente. John, sea mi mentor, sea mi mentor. Y yo decía, pero ¿cómo me salgo de esa línea? ¿Cómo me distingo de ese grupo? Preparación. La preparación te saca del montón. Llegué, me senté con él 8, 10 minutos, nos conocimos un poquito, fue simpático, pero para serles honestos, yo solo tenía una hora y tenía muchas preguntas. Finalmente, John, mire, solo tenemos un poquito de tiempo. ¿Tienes alguna pregunta que quieres hacer? Y yo le dije, coach, sí, tengo un montón. Están aquí en mi maletín. Con su permiso, saco yo mi libreta legal, la puse sobre la mesa entre los dos y él como que lo miró y vio esa página entera llena de preguntas y él se sorprendió y me dice, oye, pero todas esas son preguntas para mí. Y le digo, sí, señor, sí, coach. Y dice, vaya, tienes muchas preguntas ahí. Yo le digo, bueno, coach, la verdad es que sí, son muchas, pero no son todas las que tengo. Me dice, ¿de qué estás hablando? Y yo le digo, yo tengo más preguntas que esas. Dice, ¿cuántas tienes? Yo, bueno, no sé, pero déjeme mostrarle algo. Y yo agarro la libreta
Y pasé de la página 1, pasé a la segunda, a la tercera, a la cuarta página, 5 páginas. Y yo le digo, mira, tengo 5 páginas de preguntas que hacerle. Y él me mira y me dice, nadie jamás ha venido ante mí con 5 páginas de preguntas. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy separándome del montón de la gente. Yo me estoy saliendo ya de la gente que que le pide mentoría. Estoy haciendo algo tan diferente que él quedó interesado y puso atención. Dice, oye, pero estamos en la mesa de desayuno y solo he mencionado un par. Y me dice, ¿tú sabes qué, John? Yo tengo más tiempo. ¿Tú quieres venir a mi casa? Y yo le dije, claro que sí. Y pero el cuento corto fue que le hice preguntas hasta las 4:30 de la tarde. Y solo habíamos terminado con la página 1. Todavía me faltan 4 páginas de preguntas. Y me dice, John, yo la verdad es que nunca había conocido a una persona con tantas preguntas. Y me dice, la única cosa que yo puedo decirte ahora mismo, que se nos acabó el tiempo, vuelve otro día, todavía te faltan 4 páginas. Si tú regresas, yo busco el tiempo y separamos otra fecha y voy a intentar responder más de esas preguntas. Y ese fue el inicio de una amistad de 14 años con este increíble maestro y mentor. 14 años, regresando, haciendo preguntas, aprendiendo, creciendo. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Preparación. Cuando yo llegué ante él, yo estaba listo. A veces cuando la gente se sienta y almuerza conmigo, ellos quieren tomar una foto, quieren que firme un libro, y yo hago eso, sí, con mucho gusto, todo lo que pueda. Y entonces los miro y les hago nuevas preguntas. Y pienso yo, mire, se vino a sentarse conmigo, es la tercera vez. Quizá están aprendiendo, quizá están creciendo, pero si no están preparados. John Wooden, con quien yo hablaba sobre mentoría, él dijo, cuando una oportunidad llega, ya es demasiado tarde para prepararte. La preparación desde el inicio maximiza el tiempo de mentoría que usted tenga con esa persona. Ahora, después del hecho, después de la mentoría, usted tiene que tomar acción. Si yo voy a ser mentor suyo, yo no lo estoy mentoreando para su conocimiento, sino para los resultados. No es lo que usted sepa lo que lo va a hacer a usted exitoso en su vida, sino lo que usted haga. Entonces, cuando yo regreso ante alguien que ha dedicado su tiempo, su mentoría a mí, yo los miro y les digo, ¿recuerdas la última vez que nos sentamos? Esto fue lo que me enseñaste. Esto fue lo que dijiste la última vez que nos sentamos. Y a propósito, esto es lo que usted dijo, esto es lo que yo hice con lo que usted me dijo. Yo tomé acción sobre sus palabras, sus pensamientos, sus principios. Y entonces les digo, ahora, ¿lo hice bien? Ahora que has visto lo que yo hice con lo que me enseñaste, ¿voy bien o puedo mejorar algo aquí? Y les hablo de manera interactiva y luego de decirle, esto es lo que usted dijo, esto es lo que yo hice, lo hice bien. Ahora, yo le digo, ahora tengo un par de preguntas más. Claro que puedes preguntar más. ¿Por qué? Porque yo les estoy mostrando los frutos de su labor. Desde antes usted se prepara para estar con esa mentoría clarito. Después del hecho, usted toma acción para que cuando usted vuelve a ver a la persona, ese mentor se sienta lleno de que ellos dedicaron a tiempo a usted y sí hizo diferencia. Bien, es que tengo una lista de esto. Yo no estoy seguro de que pueda terminar todo lo que quiero decirles, pero recuerden, nos estamos haciendo esa pregunta potencial sobre el potencial. ¿Qué tan lejos puedo yo llegar? Y les quiero dar un dato ahora. En vez de encontrar la respuesta, no va a encontrar la respuesta. Porque yo he estado haciendo esa pregunta por 50 años y todavía me sigo preguntando qué tan lejos puedo llegar y yo no lo sé. Pero yo sé que estoy más adelante de lo que he estado, de lo que había estado antes. Pero ¿dónde está la línea final? Yo ni la veo. Ni siquiera la veo. Verán, cuando se hagan la pregunta del potencial, eso le trae vigor, lo inspira, lo reta. Wow, no he llegado. Todavía tengo que seguir jugando.
voy a seguir en este juego, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir pensando, tengo que seguir haciendo las cosas que necesito hacer para lograr mi potencial. Entonces, les he brindado dos cosas hasta ahora, cosas que me hacen continuar creciendo y viajando en este viaje del crecimiento. Sigo los tres pilares, ¿sí? Potencial, conciencia, particularmente sobre mis debilidades y entonces, por supuesto, descubrir mis fortalezas para poder utilizarlas, afinarlas y tomar las decisiones correctas. Entonces, maximizo mi mentoría, eso lo hago continuamente, invierto en mi crecimiento personal. Bien, entonces permítanme darles otra cosa. Cuando yo escribí esto para ustedes, yo pensé, bueno, yo he hablado de esto, pero no lo he hecho lo suficiente. No son cosas que estoy ocultando, sino es que un día cuando estaba pensando, y esto estaba allí, era obvio para mí, pero yo les puedo decir de seguro que esto continuamente amplía, expande mi vida y me ayudan en mi viaje a la potencialidad. La cuarta cosa que yo hago, sigo mi corazón. Y cuando digo eso de que yo sigo mi corazón, justo al lado usted quiere poner entre paréntesis estas tres palabras. Mi corazón sabe. Mi mente quizá no lo sepa, no lo entiende, no lo siente. La gente alrededor de mí no lo saben, pero mi corazón sí lo sabe. Y hay algo hermoso sobre este asunto de seguir tu corazón. Ser de verdad quien tú eres. Ser honesto contigo mismo. Es una cuestión de autenticidad. Hay vulnerabilidad. Todas las cosas que yo pienso que ayudan a una persona a crecer, desarrollarse y maximizar su potencial, yo creo que todo depende de seguir y seguir tu corazón. Permítanme brindarles un ejemplo, quizá dos. Cuando yo comencé a escribir libros, el publicista me pidió que escribiera. En nuestra primera sesión, él me dijo, John, mira, yo te dije que escribieras un libro sobre liderazgo. Y John, tú no quieres escribir sobre liderazgo, ¿verdad? Y yo digo, ¿pero por qué? No, solo 8% de la gente en la población, solo 8% va a comprar libros de liderazgo porque solo 8% de la población se consideran líderes. Tienes 92% del mercado, lo vas a dejar por fuera. Tienes que ampliar tu mercado. Tienes que escribir a un grupo más que el 8%. No es muy inteligente escribir libros de liderazgo. Y yo lo miré y yo le digo, pero eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo hago. Esa es la persona quien yo soy. Y bueno, y como les digo, todo surge y se cae con el liderazgo. El éxito en las vidas de las personas, las organizaciones. Yo dije, yo tengo que escribir libros de liderazgo. Y digo, vaya, pero tú eres escritor también, tú puedes escribirlo si quieres. Bueno, si quieres, escríbelo, pero no vas a vender mucho, porque solamente estás llamando a 8% del mercado. No estás llegando a una tajada grande del mercado. Y yo lo miraba y yo decía, pero si solamente 8% de las personas en los Estados Unidos quieren leer mis libros, entonces, bueno, yo voy a escribir tan bien como pueda para ese 8%, porque voy a escribir sobre el liderazgo, porque eso es lo que soy. Y si no vendo muchos libros, estará bien, porque yo tengo que ser honesto con quien yo mismo soy. Esa es mi meta. Es lo que yo quiero, lo que busco. Y no olvido que después de un par de libros volvió y dice, mira, si a ti te gustan los números, si rompes el flujo de tu escritura en un capítulo, tienes como 5, 6 números, 6 puntos. Tienes que eliminar la lista y solamente contar la historia y deja que fluya. Y yo dije, bueno, pero a mí me gustan esas listas. Las listas son como que muy específicas, concretas, son claras. Si yo tengo 4 cosas que yo necesito saber y hacer, esas son las 4, esa es la lista, las 4 cosas. Yo sé que puedo contar una historia, pero yo no quiero que el lector tenga que adivinar qué eran las 4 cosas. Yo prefiero ser muy claro y escribir la lista de 4. Y de hecho, si a mí me pidieran que hiciese una lista de algunas de mis cosas favoritas en la vida, la lista sería una lista. A mí me gustan las listas. Yo voy a poner listas aquí.
Sí, solamente hay que comprender. Me dice John, pero la gente no quiere estar leyendo un libro y es una lista. Es 1% del 8, 1% del 8% son los que van a leer tu libro. Yo sí, pero ese es mi corazón, eso es lo que yo quiero. Bueno, 36 millones de libros más tarde, yo creo que me va bien. Ahora, si yo hubiera escrito a una audiencia más amplia, probablemente hubiera vendido más. Bueno, yo no sé, yo creo que quizá hubiera vendido menos porque no hubiera sido tan apasionado con lo que soy, pero aquí estoy. Para mí, si vendo 36 libros o 36 millones de libros, yo seguí mi corazón. Porque cuando usted sigue su corazón, usted sigue en el juego. Usted no se va a cansar. Usted no va a decir, coach, sácame de este juego, porque su corazón está en ese campo. Y es esencial. Yo les puedo brindar otro ejemplo. Yo tuve una compañía, la compañía más grande de capacitación de líderes más grande del mundo. Cuando terminamos de capacitarlos, yo miré a la junta que era sin fines de lucro. Yo le digo, ahora con esos líderes, ahora vamos a convertirlos en transformadores. Y la junta me miró y me dice, hemos entrenado a 6 millones de líderes. La meta era 1 millón. Nos ha ido muy bien. Vamos a una fiesta, vamos a celebrar, vamos a ponerle un lacito a ese regalo que nos has traído. Y yo dije, no, 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 hay más. Hay líderes que ahora ellos tienen que transformar. Y me dice, pero ¿qué es eso de transformación? Y yo nunca voy a olvidarlo. Yo estaba en esa reunión de junta y yo le digo, bueno, la verdad es que todavía no sé exactamente qué es eso de transformación, pero yo sé qué es lo que necesitamos hacer y sé que es una posibilidad y yo sé que voy a ir averiguando cuando vayamos por ese camino. Y saben lo difícil que es estar en una reunión de junta con grandes líderes y usted diga que va a enseñar a los líderes a ser transformacional, pero ¿qué es eso? No, yo no sé, pero bueno, ahora sí puedo definirlo. Hemos estado en 5 países, hemos capacitado millones de personas y se han convertido en personas de transformación de valores. Y no es que yo lo entendía desde el inicio. Ahora, esto es lo que no quiero que se pierdan. Hay muchas personas que dicen lo que yo necesito es conocimiento antes de actuar. Necesito tener mi plan completo, necesito saber y entonces yo voy. Y yo les digo, no, solo siga su corazón. Y entonces usted estará en camino. Y adivine que cuando usted comience a andar, usted va a comenzar a saber. Y se llama acción, atracción. Pasar de la acción a la atracción. Seguimos nuestro corazón. Tomamos acción y vamos conociendo gente que necesitamos conocer. Comenzamos a ver oportunidades que necesitamos y luego recibimos los recursos que son esenciales para nuestro éxito, pero no sucede cuando estamos parados. Si no nos estamos moviendo, no va a pasar. Cuando usted comienza a moverse, usted no se va a mover, honestamente. Usted no se va a mover hasta que usted siga su corazón. Y les cuento algo, su corazón lo va a mover a usted. Su cabeza no, su corazón sí. Su corazón es el que dice, yo tengo que hacer esto. Así es que esa es la persona que soy. Nunca cumpliré mi potencial hasta que yo siga mi corazón. Y eso lo he hecho porque lo he logrado. Sigo haciéndome la pregunta, ¿qué tan lejos puedo llegar? Me queda algo de tiempo, creo que para una más. No podré detallarles toda la lista, pero eso está bien. Tal vez haya otra ocasión. Me queda para compartirles uno más. Y esto me ayudó muchísimo a mí a responder la pregunta sobre la potencialidad, de qué tan lejos puedo llegar. Y se los debo a ustedes. Creo que es una área en la que muchas personas fallan en intentar o al intentar llegar a su potencial máximo. Darse por vencido para poder subir, para poder ascender. Esto es enorme y lo que yo he aprendido en este recorrido de aprendizaje o de éxito es que hay ciertas... es,
Hay que intercambiar cosas, hay que dejar cosas ir a veces o dejar cosas pasar. Yo comencé con nada. No había forjado, construido, levantado un negocio, tenía algo de tiempo, tenía mi ser, pero no tenía mucho que dejar atrás o que renunciar, abandonar o rendir. Uno más bien ve una montaña enorme que debe ascender y qué tanto puedes cargar contigo, pero más bien tienes que deshacerte de todo lo que no es esencial para subir esa loma. Cargas contigo solo unas cuantas cosas que te pueden ayudar a llegar ahí. Y a eso me refiero con que hay que renunciar o abandonar ciertas cosas. En cada parte de la vida hay ciertos aspectos que hay que ir dejando. Hay personas que les cuesta, no se dan cuenta que de otra forma no pueden llegar muy lejos. Empiezan, pero se cansan. Lo que más perjudica el éxito del futuro es el éxito de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos un poco exitosos, queremos quedarnos agarrados de lo que ya tenemos. Uno dice, llegué hasta aquí, necesito mantenerme agarrado de esto con toda mi fuerza, no quiero que nada cambie. Lo que me trajo aquí no te va, o lo que le trajo a ese lugar no le va a mantener ahí necesariamente. Hay que constantemente hacer sacrificios. Durante COVID, una enseñanza aceptable o aceptada era todo lo que necesitas y quieres, pero no lo tienes. Todo lo que quieres y necesitas, pero no lo tienes, está fuera de tu zona de confort. Y por eso es que no lo tienes. Si estuviera dentro de tu zona de confort, entonces te pararías y lo agarrarías. Pero no lo tienes. Para adquirirlo, tienes que cruzar un umbral, tienes que sacrificar ciertas cosas para llegar ahí, tienes que ceder en ciertas áreas, tienes que saltarte la cerca, hacer algo que nunca has hecho. Tienes que ir a algún lugar que no conoces. Nadie nunca gravitó a un lugar deseado. Para llegar a un lugar deseado hay que tener intención, hay que ser intencional. Y a veces hay que hacer sacrificios. Es un tema de costo, de valor. Cuando las personas no cumplen su potencial, a menudo no es porque les falta talento, a menudo es porque no hicieron los sacrificios. Entre más uno sube, entre más uno asciende, más mayor el sacrificio. Yo me burlé un poco de mí al inicio cuando dije que sacrifiqué todo, pero en realidad no tenía mucho que sacrificar. Actualmente sí lo tengo. Y por eso muchas personas eh, llegan a esa cima de éxito, pero no siguen, no continúan, no llegan más alto, porque no pueden hacer ciertos sacrificios. Es un tema de precio. Yo he tomado 7 movidas, he hecho 7 movidas en mi carrera, a lo largo de mi carrera, y de esas 7, 5, siempre que me iba de un lugar a otro, generaba menos dinero. De hecho, nunca tomé ninguna de mis decisiones de carrera por la ventaja financiera. De hecho, después de cada trabajo, cobraba menos del que me pagaba el anterior. Así es que nunca seguí el dinero, sino más bien la potencialidad. Siempre me hacía la pregunta, ¿a dónde hay más potencial? ¿A dónde existen más posibilidades? Porque ahí es donde quiero realmente estar. A mí me da claustrofobia de liderazgo muchas veces. A veces llego a un lugar y digo, necesito espacio, necesito... eh, Así es que he hecho sacrificios durante toda mi vida. Y estos sacrificios me han permitido subir al siguiente nivel. Dicho sea de paso, yo no subí hasta que me rendí. El sacrificio siempre viene primero. Una de las cosas que yo enseño es que todo lo que vale la pena es cuesta arriba o se logra.
en un camino cuesta arriba. Y eso es cierto en mi vida y en la de ustedes. Todo lo que vale la pena es, está en un camino cuesta arriba. Y hay un precio que pagar. Nadie se despertó y estaba en la cima de la montaña y preguntó cómo llegó. Nadie escribió un libro sobre logros accidentales ni nada por el estilo. Si vamos a llegar a nuestra meta, tenemos que ser intencionales y tenemos que pagar el precio. No pude mencionarle cada uno de los puntos. Se me han vencido los 60 minutos y yo sé que ustedes tienen algunas preguntas que me quieren hacer. Me daría gusto responder a todas. Quiero poder eh, atender cada uno de ustedes. Espero que esta lección parcial les haya beneficiado. Espero que puedan ver este contenido, esta información y seguir haciéndose la pregunta continuamente de qué tan lejos pueden llegar y no tracen una meta final. Con los recursos que John me ha dado el día de hoy, tengo los recursos para crecer e ir más lejos y voy a empezar a practicar estas costumbres, estos hábitos. Y les prometo que van a llegar más lejos de lo que pueden haberse imaginado antes. Nada me hace sentirme más realizado que verlos a ustedes con éxito. Espero que ustedes puedan lograr mucho más de lo que yo he logrado y que puedan estar parados sobre mis hombros. Quiero verles con éxito. Para ustedes. Mi nombre es John y soy su amigo. Muchas gracias. Genial, John. Muchísimas gracias por tu liderazgo y por toda esa introspección. Todos estos líderes que tenemos en la llamada, tenemos a miles y miles de personas. De hecho, recibimos muchas preguntas. He escogido algunas que considero son importantes. Puede que ya hayas respondido algunas de estas preguntas parcialmente en tu plática, pero son de las que más se repitieron. Aquí va. ¿Cuál es la principal característica que usted considera cada líder debe tener? Si existe alguna que es imprescindible. En otra lección o en otra clase para otra ocasión, una enseñanza sobre lo que todos los líderes tienen en común. Debido a que mi organización es internacional y es probable que he hablado en alrededor de 100 países en el mundo, sin importar el país o la cultura, lo que todos los líderes tienen en común es eh, que todos los líderes ven más de lo que otros ven y lo ven antes que lo perciben los demás. Sencillamente funciona así. Sin importar el país, cultura o época, tienden a ver más allá. Y quiero decir que con esto tienen un panorama más amplio, un campo visual mayor. Y ven las cosas antes. No solo ven un panorama más amplio, sino que lo ven antes. Cuando yo empecé hace muchos años como un joven líder, uno no tenía que anticipar las cosas tanto. Solo había que ver más y conocer más, pero dado los tiempos y con las redes sociales, ahora el tiempo de pronto está todo comprimido. Antes tú veías el panorama amplio y tenías tiempo para desarrollar y tener paciencia, podía tomar años. Ahora, en la actualidad, es probable que verlo antes es casi más importante en la vida de un líder, dicho en cuanto al rumbo que toma. Eso es algo que todos los líderes tienen en común, sin importar el país o la cultura. Ven más y lo ven antes. Genial. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. John, ¿cuáles son los principales desafíos, en su opinión, que líderes afrontan en la actualidad comparado a hace unos 20 años, a donde las redes sociales pues no existían y el mundo era un lugar distinto? ¿Cuáles son los desafíos que afrontan los líderes en el mundo de hoy? Las redes sociales han cambiado todo.
Todos los líderes tienen fallas, deben saberlo. Todos son humanos. O para todos, hay una época en nuestra historia mm, humana. A veces uno no lo reconoce, pero con las redes sociales toda la información sale a relucir, buena o mala, bonita, fea, y la gente está anuente o consciente, conoce sobre las cosas mucho más rápido. No siempre es algo bueno, ya que a veces en liderazgo toma tiempo procesar las cosas para el beneficio del colectivo. Si solo se observa una parte de la imagen, hay pérdidas en la capacidad de liderar a las personas o de guiarlas, ya que deben conocer más y tienen un poco de información que a veces les lleva a actuar de una manera inmadura. Un desafío que todos los líderes tienen, sin importar el tiempo. El desafío más grande es liderarse a uno mismo, no a los otros necesariamente. Es fácil decirle a los demás qué hacer, pero es mucho más difícil hacerlo uno mismo. Así es que yo descubrí en que hasta yo podía ser líder para mí o ser un buen líder para mí. No lo sería un buen líder para los demás. Eh, la gente me mira y me conoce. No importa qué diga, si mis acciones no van con mis palabras, pues mi credibilidad se vuelve un problema. Yo le digo a los líderes jóvenes que cuando van a algún puesto de trabajo nuevo o alguna nueva experiencia, que cargan un peso. Entre más permanecen en esa plaza, sus acciones reemplazarán sus palabras. Al principio toman mis palabras por dadas porque no me conocen, pero después de un tiempo ya saben quién soy. La única manera en la que sus palabras pueden tener mayor fortaleza es cuando uno las demuestra con acciones, lo cual me lleva al concepto de la autoridad moral que todo líder debe aspirar a lograr. Para mí el liderazgo no tiene tiempo, es atemporal. Me da la impresión que no cambiará. A mí también, me parece que eso será así para siempre. Genial, me queda una pregunta más que se repitió varias veces en las redes sociales, viene de la comunidad. ¿Cuáles son los recursos que usted recomienda para alguien que busca adquirir conocimiento para hacerse un mejor líder? Por supuesto, aprendiendo de los mejores de John Maxwell en esta área. Pero ¿qué otros recursos recomienda usted para que la gente, para que la comunidad se empape? Hace un rato hablé acerca de almuerzos con lecciones o almuerzos con aprendizaje. Pueden reunirse entre personas y dedicarse a aprender un tema, a hacerse parte de alguna experiencia de liderazgo como lo que estamos haciendo hoy. Las personas deben constantemente exponerse a la experiencia de otros líderes. Una de las razones por la que yo empecé una empresa de coaching, de mentoría, es porque quería ayudar a que la gente pudiera ser líder y ser oradores, por ejemplo. Yo hablé acerca de ser mejor comunicador, mejor en nuestras relaciones. Estos son aspectos esenciales para un individuo. Se necesita tener mentores en cada una de estas áreas de vida, no necesariamente el mismo mentor. Pueden encontrar a alguien que sea un excelente líder y que le ayude un poco. Cuando yo era más joven no lograba captar la atención de los mentores. Me comprometí mucho con leer, probablemente durante los primeros 10 años de mi vida. Ahora, pues, con redes sociales hay tanto a disposición. Habrían las relaciones 1000 a 1 probablemente en cuanto a información de liderazgo, comparado a cuando yo empecé. El acceso que hay es asombroso. De hecho, si una persona no aprende continuamente el día de hoy, honestamente pienso que son perezosos. Mm, Toda la información está disponible. Pienso que deben propiciar un entorno
de liderazgo para ustedes mismos. Eso incluye varias cosas, pero ese es otro tema o asunto de otra clase. Lo primero, para crear un entorno de liderazgo, es que si eres el mejor de la clase, no debes estar en esa clase. Nadie debe estar en el primer lugar. Yo siempre me pongo en una posición en la que hayan mejores personas que yo, que sean más grandes. Tenemos una aplicación de crecimiento de John Maxwell. Es gratuita. Eso pueden acceder a ese recurso. Lo hemos desarrollado hace poco y se ha hecho muy popular. Pueden acceder a Maxwell Leadership Growth app de liderazgo de John Maxwell. Hay todo tipo de materiales. Este año yo reconocí que me di cuenta que nadie había escrito tanto material de liderazgo como yo en la historia del mundo. Y alguien dijo que eso es bastante asombroso, pero también quiere decir que soy un poco mayor. El punto es que la razón por la que desarrollamos la aplicación se debe a que tengo tanto material escrito. Si quieren sumergirse en estas 5 áreas de las que he mencionado, es por eso que empecé una empresa de mentoría, de coaching. Son este tipo de cosas que hacen toda la diferencia. Son tiempos muy interesantes en los que estar, en los de estar vivo, porque hay muchos recursos. Cuando yo empecé no había nada. Yo tenía que trabajar arduamente. Hoy día se trata de más bien que no vamos a leer, ya que hay tanta abundancia de información. Hay menos excusas actualmente, ya que todo es tan accesible. También tenemos un podcast de John Maxwell Leadership que es número 1 a nivel mundial y es gratuito. Lo que me gusta de este tipo de cosas es que es fácil de acceder. El podcast, échenle un ojo. En el podcast se toman mis enseñanzas, Mark Cole, el CEO de la empresa, y un anfitrión toman los conceptos de mis libros y hablan acerca de cómo aplicarlos de manera práctica. Pues muchas gracias, John. Siento que solo hemos empezado a tocar la superficie con esta hora y media tratando estos temas. Ahora quiero pedirles al equipo que abran el chat. Quiero pedirle a la comunidad que ingrese el número 10 en el chat. Si ustedes quieren ver a John Maxwell más, veamos. Ahí lo tenemos. Sin duda, vamos a tener a John Maxwell con nosotros nuevamente y tendría sentido hacer alguna especie de serie de charlas para dar seguimiento a los temas. Y por ahora, pues estoy 100% seguro que todos no solo han disfrutado la plática, sino que han tomado muchos apuntes. Quiero agradecerle profundamente de parte de la comunidad Omega Pro. Gracias por su tiempo y su liderazgo. Esperamos a bien verle nuevamente pronto. Nos vemos de nuevo. Con gusto les asisto. Bien, veo el número 10 aparecer en el chat una y otra vez. Qué día tan asombroso y qué entrenamiento tan asombroso con John Maxwell. Como les he dicho, estamos aquí para asegurar que ustedes aprendan de los mejores y John sin duda es uno de los mejores cuando se trata del liderazgo. Queremos asegurar que ustedes estén por encima de la jugada, que aprendan de los mejores para que puedan crecer su negocio con nosotros, ya que vamos a estar aquí por mucho tiempo y tenemos que aprender ciertos aspectos o habilidades básicas para poder salir y hacer que todo esto sea una realidad. Hemos empezado nuestro programa de educación no solamente por tenerlo, lo hemos empezado para ofrecerle, para agregar valor a ustedes, a su experiencia de vida y a su negocio. Por eso estamos haciendo todo esto y quiero que se lo tomen en serio. No se queden mirando estos entrenamientos como si estuvieran viendo Netflix. Quiero que tomen apuntes y que lo hagan con intención y tomen acción, ya que uno puede tomar nota todo el día,
pero si no lo aplicas a tu vida, si no lo aplicas a tu negocio, entonces no te lleva a nada. Así que sin duda vamos a ver a John C. Maxwell nuevamente. Dicho eso, les agradezco a cada uno de ustedes, a la familia Omega Pro. Esperamos a bien ver a cada uno de ustedes en el próximo webinar sobre nuestra plataforma de educación. Gracias nuevamente. Feliz día. Hasta pronto. Recording stopped.